Bueno, lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior es derivar la expresión de Planck para la energía promedio que necesitamos para encontrar el espectro de cuerpo negro de acuerdo con la mecánica cuántica, lo que nosotros ahora llamamos mecánica cuántica, ¿no? Que son las hipótesis de Planck. Recordemos que Planck había hecho la hipótesis de que la energía de los osciladores es n por h por nu, donde h es la constante de Planck, nu es la frecuencia y n es un número entero. Entonces, también había hecho la hipótesis de que al calcular la energía promedio, de acuerdo con la teoría clásica, esta energía promedio es la integral de 0 a más infinito de la energía por la probabilidad de encontrar un oscilador con esa energía integrado sobre toda la energía. Dividido 0, la integral de 0 a más infinito de la distribución de probabilidad, también integrado sobre todo el espectro de energía. Y acuérdense que la distribución de probabilidad es la distribución de Planck, de Boltzmann, perdón. ¿Sí? Es E a la menos E sobre K por T dividido K por T. ¿Sí? Esto es algo que vamos a necesitar, así que lo vamos a guardar. Aquí lo vamos a dejar para usarlo, esto también. Esto es la hipótesis de Planck y esto es la distribución de Boltzmann. Ok, pero entonces además de proponer esto, Planck propuso que esta integral debe ser una sumatoria y no una integral, porque digamos lo que dijo Planck es la energía se intercambia en paquetes discretos, así que no podemos hacer una integral, tenemos que hacer una sumatoria. Ok, entonces ahora la energía promedio la vamos a tener que calcular como una sumatoria así. ¿Okay? Tenemos que convertir la integral en una sumatoria. Ahora, ¿cómo es esta suma? ¿Sí? Como la energía son paquetes discretos, NH nu, la voy a repetir, aunque lo escribí arriba, pero lo vuelvo a poner acá. Esta sumatoria en realidad es la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de la energía, que es n por h por nu, por la probabilidad, que es la probabilidad de Boltzmann, ¿sí? Es E a la menos la energía, que es NH nu sobre K por T, todo dividido por K por T. ¿Sí? Voy a poner por acá. Okay. Todo esto dividido por esta sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de E a la menos NH nu sobre K por T, todo dividido K por T. ¿Ok? Entonces, esta es la energía promedio. Tenemos que ver cuánto da esto, cómo calcularlo.
Para simplificar un poco los factores que aparecen acá, que pueden ensuciar un poco la expresión y ocultar el camino para su solución, vamos a definir una x como siendo h nu sobre k por t, ¿sí? Es este factor, este h nu que está acá y este k por t que está dividiendo, ¿ok? Entonces, con esa definición, ¿qué nos va a quedar? La sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de nx, ¿sí? Porque acá en el h nu dividido k por t lo pongo x por e a la menos n, todo esto que está en el multiplicando es x, ahí, dividido la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos nx dividido k por t, todo dividido k por t, ¿sí? El k por t este que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando acá arriba, ¿no es cierto? Entonces lo voy a sacar de acá, ese k por t que tenía ahí, y lo ponemos acá multiplicando. ¿Ok? Quedó esto. Lo puedo reacomodar un poco esto. A ver si me deja. Cambiarlo. Bueno. Acá puedo poner k por t y todo esto. Lo único que hice fue pasar el k por t a la derecha. Y acá me falta la barra de división. Ahí, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos esta sumatoria? Tengo que hacer la sumatoria del numerador y la sumatoria del denominador. Lo primero que podemos notar es que esto de acá sale como una derivada de esta sumatoria que tengo acá. ¿Sí? Porque fíjense que si hacemos la derivada respecto de x de la sumatoria de e a la menos n por x, ¿esto cuánto va a dar? Bueno, acá la derivada de la suma es la suma de las derivadas, así que la derivación la puedo pasar adentro del símbolo de suma. Y acá la derivada esta exponencial, ¿qué hace? Al derivar respecto de x me va a bajar un factor menos n y me da por la misma exponencial, ¿no es cierto? Entonces esto va a quedar sumatoria de n igual a 0 hasta más infinito menos n por e a la menos nx, ¿sí? Entonces casi que esto es esto de acá arriba. Falta multiplicar y dividir por un x, que no, por un menos x, que no depende de n. Entonces podría multiplicar acá por menos x, todo esto, y dividir por menos x. ¿Ok? Entonces el menos x con el menos n me queda nx, y me queda todo eso dividiendo en menos x. Menos x. ¿Ok? Entonces esto lo voy a multiplicar por el menos n, de manera que acá me queda nx. Y acá me queda todo esto dividiendo el menos x. Pero el menos x, bueno, en primer lugar, vean que lo que está en el numerador es lo que tengo acá en el numerador de la expresión de la energía promedio. El menos x lo puedo pasar multiplicando para el otro lado
y ya tengo la expresión del numerador que tengo ahí en la energía media. ¿Okay? Entonces yo podría hacer este último paso, menos x por la derivada respecto de x de la sumatoria y esto es igual a la sumatoria de nx por e a la menos nx, que es esto, es el numerador que tengo acá. ¿Okay? Bueno, esto va a ser una simplificación, como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces voy a volver a escribir la energía promedio. Ahí. Energía promedio, entonces es K por T, por esa sumatoria, que era todo esto. Entonces ahora en vez de escribir esto, voy a escribir esto, menos x derivada respecto de x, y a toda esta suma la voy a llamar a, para no escribir tanto. ¿Okay? Entonces, toda esta suma la llamo a. Voy a definirla por acá. ¿Ok? Definición. Como es una definición, la vamos a poner en un recuadrito verde. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué falta acá? Falta dividir la sumatoria misma, o sea, A. ¿Ok? Porque, acuérdense cómo era la expresión. Tenía toda esta sumatoria y acá tenía esta sumatoria de acá. Esta de acá no tiene nx. Entonces, esta de acá es la que está en el numerador, la que está en el denominador es esta que acabo de definir como A. ¿Está bien? Entonces tenemos esto. ¿A qué era igual x? El x también era algo que habíamos definido. El x es igual a h nu sobre k por t. Es algo que había definido más arriba. ¿Sí? Lo vamos a hacer también en un recuadro verde, porque esto es algo que habíamos definido para simplificar la escritura. Entonces, ¿qué queda esto? Que tenemos acá. Queda E raya igual a menos x por k por t por la derivada de a respecto de x, todo dividido a, ¿cierto? Acá el x por k por t, fíjense que x es h nu sobre k por t, así que el k por t se me simplifica y acá arriba directamente queda h por nu. ¿Ok? Entonces ahí ese x por k por t queda directamente h por nu. Y acá nos queda esto. Acá nos quedó esto, lo voy a acercar un poco, queda muy lejos, ahí. ¿Qué es esto de acá? Fíjense que si yo tengo una expresión que es 1 sobre a por la derivada de a respecto de x, esto es por definición la derivada de un logaritmo, ¿sí? Va a ser la derivada respecto de x del logaritmo natural de a, ¿correcto? Porque al derivar me sale un 1 sobre a por la derivada de a respecto de x. Es exactamente esto que tenemos acá. Entonces, ahora podemos simplificar aún más esa expresión que tenemos acá arriba. Puedo poner E raya es igual a h nu por la derivada respecto de x del logaritmo natural de a. ¿Ven? Donde a, vuelvo a repetir, es la sumatoria esa. ¿Ok? Es esta de acá.
Entonces, fíjense qué compacta que quedó la expresión. Desaparecieron esos símbolos de suma horribles y quedó algo mucho más compacto. El tema es que ahora, para poder saber cuánto da esto, tenemos que calcular esta sumatoria. ¿Sí? Ese es el pequeño detalle, que tenemos que saber cuánto da esto. En X, ¿sí? Pero esto es muy fácil de calcular, porque esto lo podemos escribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos x a la n. Y esto es una serie geométrica. ¿Sí? Es una serie geométrica donde e a la menos x es menor que 1. Así que es una serie geométrica convergente. ¿Okay? ¿Cómo es la suma de una serie geométrica? Es algo que deben conocer de análisis matemático. Es fácil ver cuánto da, o sea, demostrarlo, pero yo les digo directamente el resultado. El resultado de esta serie es 1 sobre 1 menos e a la menos x. Créanme que la serie geométrica da esto, ¿ok? Si no, vuelvan a la carpeta de análisis matemático y van a ver que da esto. Si no metimos la pata en nada, creo que sí. A ver si no metimos la pata. Creo que no. No, está bien. Perfecto. Sí, entonces, ahora podemos reemplazar. Sí, metí la pata en algo porque acá tenía un signo menos que me olvidé. Sí, acá tenía un signo menos. Acá falta un signo menos. ¿Ok? Nos viene bien ese signo menos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver por qué. Porque, digamos, es E raya igual a menos h nu, la derivada respecto de x del logaritmo natural de a, donde a es esto de acá ahora. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a menos h nu derivada respecto de x del logaritmo natural de, voy a ponerlo así, 1 menos e a la menos x todo a la menos 1. Lo puedo expresar así también. ¿Y cuánto da este logaritmo? Para poder calcular, tengo que calcular esto entonces ahora, porque acá tengo una función de x, el logaritmo de una función de x es una función de x, tengo que hacer la derivada y con eso ya tenemos el resultado que estamos buscando. Pero antes que nada podemos usar una propiedad del logaritmo. Fíjense que el logaritmo de 1 sobre 1 menos e a la menos x, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de 1 menos el logaritmo de 1 menos e a la menos x, ¿ok? Entonces, todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está en el corchete ese, vamos a escribirlo, vamos a remarcarlo. Esto de acá es esto de acá, este resultado. Pero, ¿qué pasa? El logaritmo de 1, ¿cuánto es? El logaritmo natural de 1 es 0, así que esto es 0 y nos queda esto. ¿Sí? Este signo menos con este signo menos me va a quedar más, ¿sí? Y me queda la h nu por la derivada respecto de x de este logaritmo, ahora sin el menos 1 que tenía acá. ¿Ven cómo se va simplificando? Entonces, acá nos queda, en definitiva, e raya es igual a h nu por la derivada respecto de x del logaritmo natural de 1 menos e a la menos x. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, tenemos que ver cómo es la derivada de este logaritmo. ¿Sí? La derivada respecto de x del logaritmo de una función f de x
¿Cómo se calcula? Es 1 sobre la función de x por la derivada f respecto de x, ¿cierto? Entonces, en este caso que nos toca, ¿a cuánto va a ser igual? El f de x es el 1 menos e a la menos x, ¿cierto? Entonces acá es el 1 menos e a la menos x, que lo puedo poner acá también, ¿no es cierto? El f entonces es 1 menos e a la menos x, y la derivada de esta f respecto de x, ¿a qué es igual? Es igual a e a la menos x, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque acá tengo un signo menos. Cuando derivo esto me sale un signo menos, con este menos me queda más y me queda e a la menos x. ¿Está bien? Entonces reemplazamos en esta expresión de ahí. Vamos a tener e raya es igual a h nu por e a la menos x dividido 1 menos e a la menos x, ¿no es cierto? Pero este que está dividiendo acá pasa para abajo multiplicando, ¿ok? Todo esto que está acá, este e a la menos x lo saco de arriba, lo pongo abajo. Me queda un e a la x. Entonces acá aplico distributiva, este por este me queda 1, porque este tiene un signo menos, este tiene un signo más, ¿sí? Este por este queda 1 y este por este queda como está. Entonces esto da h nu dividido e a la x menos 1. ¿Ok? Entonces ahora nos tenemos que acordar que era x. ¿Qué era x? X era h nu sobre k por t. ¿Sí? Lo reemplazamos acá y tenemos lo que buscamos. E raya va a ser igual a h por nu sobre e a la h nu sobre k por t menos 1. ¿Está bien? Y ahí tenemos entonces el valor medio de la energía usando la hipótesis de Planck. ¿Bien? ¿Ok? Bien. ¿Sí? Entonces esta es la que nosotros necesitamos reemplazar por la energía promedio obtenida por el principio de equipartición clásico para poder obtener el espectro de radiación de Planck. Fíjense que esta expresión tiene dos límites asintóticos. Uno cuando h nu sobre k por t es muy pequeño, h nu dividido k por t muy pequeño es lo mismo que decir que h por nu es muchísimo menor que k por t. ¿Okay? En este caso, lo que nosotros podemos hacer es una expansión en serie de potencias de la exponencial. O sea, la exponencial la podemos escribir a primer orden. A orden 0 es 1, a orden 1 es h nu sobre k por t. Y hay términos de orden superior que vamos a despreciar. Entonces, si reemplazamos en esta expresión de acá la expresión, la expansión en serie de potencias, ¿qué vamos a tener? E raya es igual a h nu sobre
los primeros dos términos reemplazando la exponencial, 1 más h nu sobre k por t, menos 1, este menos 1 que está acá, ok, esto no quedó feo. Bien, entonces fíjense que el 1 con el menos 1 se va. ¿Sí? Y acá este h nu me va a quedar h nu dividido h nu sobre k por t. Este h nu con este h nu se va porque este está multiplicando, el otro está dividiendo, así que se va. Este k por t que está dividiendo pasa multiplicando. Así que acá va a quedar k por t. ¿Ok? Este que estaba acá abajo pasa arriba multiplicando. Entonces, ven que en este caso, cuando h nu es mucho menor que k por t, el E raya tiende o es igual a k por t, que es el resultado clásico, es el principio de equipartición clásico. Solamente vale cuando tenemos esto. En este caso, en esta aproximación, tenemos el principio de equipartición clásico. Ahora tenemos que ver el otro límite, cuando esto sea mucho más grande que, muchísimo más grande que k por t. ¿Qué va a pasar? Entonces, en ese caso, tenemos esta es la expresión que obtuvimos recién. En el caso en que h por nu sea muchísimo mayor que k por t, en este caso la exponencial tiende a infinito. ¿Correcto? Si esto es muchísimo mayor que k por t, acá tengo un número muy grande en el exponente y la exponencial tiende a infinito. Infinito frente a 1 es infinito, así que tengo una cantidad finita dividido algo que es infinito tiende a 0. Quiere decir que en este caso el límite de la energía promedio cuando h nu es muy grande tiende a 0. ¿Okay? Esos son los dos límites asintóticos. Entonces. Uno es esto es nu, digamos, tendiendo a infinito, y este otro límite es cuando nu tiende a 0. ¿Okay? Son los dos límites que podemos obtener con la distribución con las hipótesis de Planck. Entonces, digamos, esto arregla, esta hipótesis arregla el problema que teníamos entre el espectro de Rayleigh-Jeans. ¿Se acuerdan que teníamos, si me va a salir el dibujo, el espectro de Rayleigh-Jeans era así parabólico, proporcional a nu al cuadrado. Acá teníamos nu y acá teníamos la radiancia espectral. ¿Okay? Depende de t. Entonces habíamos visto que experimentalmente el espectro da una cosa, no sé si me va a salir, pero bueno, una cosa así más o menos. ¿Okay? Entonces, bueno, no tiene exactamente esta forma, es aproximada, pero digamos lo importante acá es que cuando nu tiende a 0, el E raya tiende a k por t, ¿sí? Para frecuencias cerca de 0, y para frecuencias muy altas el E raya tiende a 0. ¿Okay? De esa manera
la hipótesis de Planck consigue arreglar este problema. Esto es digamos, Planck, y esta de acá es Rayleigh-Jeans. ¿Está bien? De esa manera, digamos, entonces, con esa hipótesis de que la energía se intercambia en paquetes discretos. La hipótesis es que la energía se intercambia en paquetes discretos. En cambio, en la mecánica clásica, la energía puede tener cualquier valor. Acuérdense que en la mecánica cuántica emergente, o sea, la mecánica cuántica que están haciendo con las hipótesis de Planck, la energía se intercambia como si fuesen monedas. Y la energía clásica en la mecánica clásica es como si fueran bitcoins. La energía puede tener cualquier valor. Por pequeño que sea, ¿no es cierto? Entonces esto es cuántico y esto es clásico. ¿Sí? Acá, digamos, el intercambio de energía es discreto. En la mecánica clásica son bitcoins. El intercambio puede tener cualquier valor, por pequeño que sea. Bueno, eso es lo que quería demostrarles en este módulo. Cómo se hacía la integral, cómo esa integral arregla, ¿sí?, el problema. ¿Sí? Si esta energía después la multiplican por la densidad de modos por unidad de frecuencia, les queda el espectro de radiación de Planck, como hemos visto en clases anteriores. ¿Está bien? Bueno, eso es todo por este módulo.